Bienvenidos a este programa especial del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy celebramos el nacimiento del Señor Jesús. Hay regocijo porque el Verbo se hizo carne, dejó su trono de gloria y no escatimó a hacerse carne. Es decir, saber que Él quiso venir para salvarnos y darnos salvación eterna. Por eso, al Padre le dijo, envíame a mí. El profeta Miqueas, en el capítulo 5, verso 2, dice, mas tú, Belén, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti saldrá el Salvador, el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Alabemos con gozo este acontecimiento. Adoremos a quien su vida dio por nosotros para darnos vida eterna. El Señor Jesús es único. Los profetas hablaban de su nacimiento. El profeta Isaías en el capítulo 9, verso 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Realmente estamos felices de saber que Jesús es el Señor, que Él es el Salvador del mundo. Y habló de que encabezará un imperio, pues dice el verso 7, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá fin. Por eso la Escritura dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y cuando nació, le puso el nombre de Jesús, y el nombre de Jesús pesa en el cielo y pesa en la tierra. Hay una gran alegría, tiempo de regocijo, tiempo de felicidad, porque Jesús ha nacido en Belén. Él sigue siendo la esperanza para el mundo entero, porque Jesús sigue siendo el mismo y no ha cambiado. La salvación del hombre dependió de los latidos del corazón de un bebé llamado Jesús. Nosotros nos alegramos de saber que Jesús es nuestro Salvador. Por eso, aquella estrella de Belén que salió del oriente hacia Belén para dirigir a los magos, ellos cuando le vieron, dice que se postraron y adoraron y le entregaron oro, incienso y mirra. Y el día de hoy, ¿qué le va a entregar usted al Señor? ¿Por qué no le entrega su vida? Por eso el día de hoy juntos nos gozamos y vamos con aquella multitud de ángeles celestiales que cantaban y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad a los hombres. Así que juntos cantemos esta noche a ese acontecimiento que Jesús nació en Belén. Hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo estuvo envuelto en sus querellas hasta que Dios nos envió al Salvador. Una esperanza todo el mundo siente, la luz de un nuevo día sin
nos libró, rompió nuestras cadenas y en su nombre cesó la opresión. Las gracias damos con alegre canto al Rey de Reyes, nuestro Salvador. Hoy con amor cantemos reverentes, alcemos la voz proclamando su poder. La gloria a Dios, amén, por siempre, amén. La gloria a Dios, amén, por siempre, amén. Por siempre, Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón y en pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas celestes los ángeles dan, en que rinden al Verbo honor. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo.
noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, ved qué bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Damos gracias. Tenemos alegría y tenemos felicidad. Es un día único para nosotros. Para el pueblo cristiano estamos llenos de gozo porque Jesús ha nacido en nuestras vidas. Así que voy a dejar estos micrófonos a nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos Ramos. Gracias, mi hermana. Pues que el Señor los bendiga, mis hermanos. Es un gozo estar esta noche con ustedes. Yo sé que las familias están reunidas, los que pueden dentro de lo que las autoridades nos han señalado, que tengamos cuidado. Y vamos a tener un momento pero con emoción, con alegría. Desde luego quiero hacer algunas aclaraciones como esta. Hay dos cosas que celebrábamos nosotros. Yo vengo de la iglesia del siglo pasado. Uno de ellos era precisamente el nacimiento del Señor Jesús, que de ninguna manera afirmamos que haya sido este día, el día 24. Para el caso es lo mismo en cualquier día del año. Y por otro lado, celebrábamos siempre el memorial a la muerte del Señor Jesús, muerte y resurrección. Y eran dos puntos de referencia extraordinarios que los disfrutábamos, verdaderamente los disfrutábamos. Sin embargo, parece que hay tendencias actuales. Por un lado, a mí me sorprendió que se dijera que celebrar la Semana Mayor era tradicionalismo. Y entonces era mejor, cerrar la iglesia, cerrar el culto e irnos a un día de campo o irnos de vacaciones. Me parece una afirmación muy absurda, pero que no se sostiene por sí sola.
Pero luego, respecto al nacimiento del Señor Jesús, ¿qué es lo que hemos conocido como la fiesta de Navidad? Navidad quiere decir nacimiento, así sencillamente. Y donde se ha celebrado el nacimiento del Señor Jesús. Pero ahora hay cierta reticencia, cierto temor en algunos creyentes. ¿En qué sentido? En que estas fechas 24 y 25 están asociadas a fiestas paganas, antiguas fiestas paganas, y que por lo tanto mejor no tenemos ese culto y no tenemos nada. Sencillamente algunos sencillamente cierran las puertas de la iglesia y no celebran nada porque es una fiesta pagana. Eso lo dicen las tinieblas. Pero nosotros, mis hermanos, nosotros no celebramos el día. Nosotros celebramos y lo hacemos, y es posible que alguien proponga, yo voy a hacer la fiesta, la celebración del nacimiento de Cristo allá por octubre o allá en junio. Está igual. La Escritura nos deja en blanco esa información. Entonces tenemos oportunidad de celebrar, pero no de cancelar los cultos el día 24. No vaya a ser que los de las tinieblas se mortifiquen, se enojen. Mire, déjame decirles algo, que usted no podrá decirme que no es así. Dios es el creador del tiempo y el espacio, absolutamente. Y yo he dicho, es una frase muy mía, he dicho que si el diablo quiere tener un día para que lo celebren, pues muy sencillo, que se ponga a crear un día, a ver si puede crearlo. Porque la creación del tiempo, la creación física del tiempo es asunto divino. Pero si él quiere, pues que le entre, a ver si puede crear el día. Y el día que llegue a crearlo, si lo llegara a crear, cosa que no es posible, pues a ver dónde lo pone. A ver dónde pone ese día, porque resulta que el espacio, todo es propiedad de Dios. Tiempo y espacio es propiedad de Dios. Por lo tanto, yo no concibo que a los creyentes, porque qué bueno que a los no creyentes, a los satanistas, a las tinieblas, no se les haya ocurrido decir todo el mes de diciembre es nuestro. ¿Y qué van a hacer los creyentes? ¿No celebrar nada durante todo ese mes? Digo, porque si hace eso un día, pues puede hacerlo todo el mes. Entonces, yo no le concedo a las tinieblas ningún espacio, ni un segundo, ni un instante. Es más, el tiempo más pequeño del universo, yo no le concedo a las tinieblas ningún derecho. Que se retiren ellos. Ahora, nosotros, que es un día de fiesta pagana, que no nació ese día, somos muy conscientes que no nació ese día. Pero no estamos celebrando de ninguna manera, no estamos celebrando el día 24. Estamos celebrando un culto donde con gozo traemos la historia preciosa de la salvación que empezó entre nosotros con el nacimiento del Hijo de Dios, que es el Verbo que se hizo carne, Dios hecho hombre, de tal manera que incluso, le voy a decir algo, incluso el día que el Señor Jesús nació fue una gran celebración. Yo digo, de repente se enciende el escenario, los cielos se ven brillantes, iluminados. Por eso uso la figura de encendieron las luces del escenario. Y entonces aparece una multitud de ángeles, un ejército, que a mí siempre me llamaba la atención. ¿Por qué un ejército? Porque ejército realmente tiene que ver con milicia, tiene que ver con grupos de poder militar. Entonces, ese ejército, imagínense, un ejército, poblar en ese momento los aires de esa región y empezar a cantar
gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Un ejército que anuncia paz. Bueno, ¿y por qué tuvo que venir? Para mí es muy evidente que las tinieblas, los ángeles de Satán, hubieran querido poblar esa región para hacer su escándalo. Pero ahí estaban los ejércitos de Dios. Y fue una celebración. ¿Por qué? Porque hubo hasta una estrella. ¿Sí? Pusieron estrella. Vinieron a ofrecerle presentes. Hubo dones. Y hubo regocijo. De tal manera que no podemos decir que no se debe celebrar con estas cosas que son emoción, que son movimiento, que son cantarle, que son alabarle, pues porque de eso dependió que usted y yo estemos salvos. Entonces, yo no concibo la idea de yo tener que dejar un culto. ¿Y por qué no? Ya que estamos aquí, de hablar acerca del nacimiento del Señor Jesús, porque puedo hablar de Él en cualquier día del año y celebrarlo en cualquier día del año. Como no tenemos fecha, pues no deja nuestro criterio. Pero nunca jamás cederles paso a las tinieblas, que es que porque ellos dicen que digan lo que quieran. Tiempo y espacio es propiedad de Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces dentro de esto yo voy a leer la Escritura, donde estará el mensaje el día de hoy. Y yo espero, hermanos, que donde estén ustedes glorifiquen al Señor, estén felices. Esta es una grande historia, una hazaña que jamás se había contado en el universo. En el capítulo 1 de Lucas, del versículo 26 al 36, voy a leer. Y miren lo que dice, capítulo 1 de Lucas, versículo 26 al 36. Dice, y al sexto mes ¿de qué? Pues de que el ángel había ido con Elizabeth, con Zacarías, y que Elizabeth quedó embarazada, que concibió. Pues 6 meses después, ese ángel le dicen que vaya a Nazaret. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Estaba desposada, no habían tenido la unión formal, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba qué salutación fuese esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo puede ser esto? Porque yo no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y luego le hace y aquí Elizabeth, tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes a ella, que se llama estéril. Tiene 6 meses. Por eso empecé a leer el versículo 26, y al sexto mes fue enviado el ángel a María. ¿Cuál sexto? Pues porque tomando como referencia a Elizabeth, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Gracias a Dios por esta historia que la tenemos aquí en nuestras manos. Que Dios los bendiga, mis hermanos.
y vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar, como yo espero que donde están mis hermanos en sus hogares, no tenemos la bendición, la oportunidad de estar en una reunión congregacional, pero tómela como una reunión congregacional en la manera que lo estamos celebrando. Y bueno, no es impropio que yo diga que toda la atención del mundo ha estado en un niño que nació en una aldea llamada Betlem, en la montaña de Judá, que ha sido y que sigue siendo motivo de celebración en el mundo entero. Y voy a este mensaje con la declaración de Mateo 1:18, que dice, el nacimiento de Cristo fue así, que sería lo mismo que dijera, así empezó la historia, o así empezó esta historia. ¿Cómo? Primero entre el templo y Nazaret, luego entre Nazaret y Belén, que sería el título de este mensaje, del templo a Nazaret y de Nazaret a Belén. Porque la historia del nacimiento de Cristo puede entenderse en dos etapas. Una que se conoce como la anunciación y la otra, el nacimiento del Señor. Entonces vayamos a eso de la anunciación, porque involucra a dos familias. Una de las familias, la de Elizabeth y Zacarías, era de la casa sumo sacerdotal de Aarón, o sea, de abolengo, definitivamente, formada por un anciano llamado Zacarías y una mujer, anciana también, llamada Elizabeth. Esta era la familia, la familia sacerdotal. Pertenecían a la casa de Aarón. Pero eso sí, por cierto, eran pobres entre los pobres. Qué interesante. A mí me llama mucho la atención que Dios escogió a esta gente pobre, muy pobre, pobrísimos. Pues de ella nacería el más enérgico predicador del reino, como lo fue Juan el Bautista. La otra familia era la de un hombre llamado José y su mujer o desposada llamada María. Pues estos eran de la casa de David. Uno de la casa de Aarón y otro de la casa de David. No me diga que no era una ascendencia de mucha tradición y abolengo. Pero resulta que también estos de la familia de David eran pobrísimos, pobres entre los pobres. Porque en este tiempo la casa de David estaba sumida en la pobreza. Fíjese usted el detalle tan extraordinario. Escogió Dios a los más pobres, pobres de la casa de Aarón y a los más pobres de la casa de David, para traernos, para regalarnos esta riqueza en Cristo Jesús. Pero según el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 9, todo empezó en el templo. O sea, toda esta historia empezó en el templo a la hora del incienso. Allí estaban 3 sacerdotes, oficiaban 3. Uno limpiaba la ceniza del servicio anterior. Otro tomaba el vaso lleno de carbones encendidos del altar del holocausto y con esas brasas encendía el altar del perfume. El tercero tenía a su cargo la parte más distinguida de este ritual. Era el que derramaba el incienso sobre las brasas. Y mientras el humo perfumado estaba subiendo a Dios, Él intercedía por el pueblo, el perfume de la oración. Pues a eso le tocó al anciano Zacarías. Era la posición tan honorable. Y precisamente cuando él hace eso, y el humo del perfume empieza a subir a Dios, alguien se puso a su mano derecha.
a la mano derecha del altar del incienso. Era un ángel con el nombre de Gabriel. Que por cierto, este ángel, la última vez que se le vio en la tierra, se le vio hablando con el profeta Daniel. Esto allá en Persia, a quien le dijo que pasarían 70 semanas hasta que el Mesías estableciera su reino, que estableciera su trono. Y que esto estaba por cumplirse. El Mesías estaba por llegar y el reino se acercaba. ¿Qué es lo que yo he mencionado? No vino Cristo en su primer venida, no vino a establecer el reino, porque tendríamos que aceptar que no pudo. Y nadie puede afirmar que Cristo fracasó, porque Él no es un fracasado. Fue victorioso en todo. Por consecuencia, no estableció el reino, porque no venía a eso. Pues ¿a qué venía? Él habría de anunciar la presencia del rey y que el reino se acercaba. Alguien debía entonces anunciar que el rey llegaba. Y por eso la historia de Juan el Bautista. Por eso estaba el ángel allí en aquel día, hablando con Zacarías, a la derecha del altar del perfume. Después de todo, es propio, porque ¿acaso no era la casa de Aarón la que ungía a los reyes? ¿No era la casa de Aarón la que al ungirlos les daba legitimidad oficial? Por eso, esta historia decimos que empezó en el templo, a la hora del incienso. Pero ese ángel ahora se va a Nazaret, porque allá tenemos la otra parte de la historia, con una familia muy humilde, que vivía en la región de los iletrados, de la gente no ilustrada, gente muy pobre. De allí que se dijera que de allí no salía nada bueno, Nazaret de Galilea, que hablaban un dialecto ofensivo para la gente culta de Judea y de Jerusalén. Le llamaban la tierra indigna, región menospreciable, gente menospreciada. Lo que hace pensar de antemano, si allí diría que era el Señor Jesús, Jesús sería un rechazado social. Dirá la profecía, despreciado entre los hombres, porque le llamaban la tierra indigna. ¿Cómo iba a salir algo bueno? ¿Cómo podía esperarse que Jesús, el profeta de Nazaret, fuera tomado en cuenta? Por eso yo digo, Jesús nació rechazado. Eso sería un obstáculo para creer en Él como el Mesías. Habiendo sido concebido en un origen indigno, dirían. Por lo que me atrevo a decir que nuestro Salvador, sí es cierto, nació ya rechazado. No se equivocó la profecía al decir, verlo hemos más atractivo para que le deseemos, varón de dolores experimentado en quebranto. Sí, Israel sabía que el Mesías habría de reinar en toda la tierra. ¿Cómo esperar que alguno de Nazaret, de la tierra de los ignorantes, tuviera el atractivo político para semejante hazaña, para tener dominio sobre toda la tierra? Y aún más, ¿por qué vamos a creerle a Zacarías si no es más que un rústico sacerdote, incapaz de desatar el menor nudo intelectual? Me estoy atreviendo a hablar mucho de Zacarías, de la región de los ignorantes. De allí que un día le dijeran de Jesús, no sabemos de dónde viene. La mera idea de que viniera de Galilea causaba desprecio y las burlas más hirientes. Mire cómo estaba Dios procesando esta historia de la redención. En un lugar de la gente más pobre, de la gente que no es aceptada, que no es respetada,
Los rabinos sostenían que el Mesías de la Mishnah era diferente a este Jesús, que no coincidía. Pero por 2000 años, la figura del Hijo de Dios sigue de pie en los caminos de la historia del mundo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero, ¿qué le había dicho el ángel a Zacarías, mis hermanos? ¿Qué le había dicho? Que Elizabeth, aunque era anciana y estéril, le daría un hijo, que se llamaría Juan, que sería lleno del Espíritu Santo y que honorablemente él prepararía el camino del Señor. ¡Qué privilegio de privilegios! Que él iría delante del rey. Por eso Juan diría, el que viene tras mí, más poderosos que yo, no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Pero vayamos a la otra historia. A estas alturas, en que el ángel está hablando con María, Elizabeth ya iba en el 6º mes del embarazo. Y al 6º mes de haber embarazado a esta mujer, Dios envía a ese mismo ángel, a Gabriel. Le diría, ve a Nazaret de Galilea, con una joven desposada con un varón llamado José. Estos son de la casa de David. Y el ángel llegó con esa mujer llamada María, que aún no vivía con su esposo José, con José. El ángel hace esa visita, no en la grandeza del templo, sino en la intimidad de un hogar muy humilde. Dice Lucas que entrando el ángel donde estaba, el ángel le dice a esta mujer, salve muy favorecida, el Señor es contigo. ¿Qué significaba algo como esto? Alégrate, porque el favor de Dios es para ti. Qué declaración tan fuerte, tan llena de gracia, de gozo, del calor de Dios. Y le hace 3 declaraciones a esta mujer. Primero, la de salve, que significa paz para ti. Pero esta era una salutación muy conocida. Pero eso no fue todo lo que el ángel le dijo a esta mujer. Y agrega algo que había sido dicho cuando Israel necesitaba salvación de sus enemigos. El Señor es contigo. Eran palabras como a Gedeón se lo dijo, a muchos otros, estoy contigo. El Señor es contigo. Y entonces esta declaración llevó a María al asombro, tratando de entender qué significaba. Pero si eso era asombroso, la tercera declaración la llevó al asombro desconcertante, al decirle, muy favorecida. Yo creo que sus pensamientos debieron agitarse dentro de su alma. Sentía sin duda algo muy gratificante, pero no podía entender de qué se trataba, buscando saber qué era aquella salutación. Y el ángel se lo explica. Le explica por qué era favorecida. Le anuncia y le dice, concebirás en tu seno y tendrás un hijo. Se llamará Jesús. Pero eso no fue todo lo que el ángel le dijo. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Hasta el día de hoy, los hombres en la tierra, los creyentes, seguimos diciendo, Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Y el trono de David será para él. ¿Qué declaraciones tan concretas? Y además reinará para siempre. Es un reino que no se terminará. Y es maravilloso porque Jesús reinará y reinará para siempre. Que por cierto le voy a decir algo muy interesante. Yo siempre he dicho que Dios creó a los hombres. Dios creó a la tierra primero y luego creó a los hombres
con el propósito de reinar Él entre los hombres. Él establecer su reino entre los hombres. Sin embargo, este mundo se pervirtió y entonces fue necesario que viniera alguien a rescatarlo, a redimirlo. Y es la razón por la cual el Verbo se hizo carne, porque vino precisamente para rescatar lo que se había perdido. Y el Señor Jesús rescata a muchos, miles y millones de gentes, los ha rescatado para ese reino. Y lo va a establecer ese reino. Pero Pablo dijo a los Corintios, 1 Corintios 15, les dice que llegará un momento cuando la historia terminará, cuando el Hijo le entregue el reino a Dios y Padre. A mí me emociona decir, estableció el Hijo de Dios, el Señor Jesús, un reino, pero llegará un momento cuando le decir, Padre, te estoy entregando el reino que tanto querías. Por eso el Padre dijo, Él siempre me da contentamiento y todas las cosas las pongo debajo de sus pies. Y le doy un nombre que es sobre todo nombre. Por eso decía ahorita la hermana Adriana, el nombre de Jesús pesa en los cielos y pesa en la tierra. ¿Cómo se siente usted, mi hermano, con esta belleza de historia? Tan llena de gozo, tan llena de felicidad. ¿Con qué sentimientos María recibiría esta revelación? Pero, ¿qué tenía de raro que llegara a tener un hijo? Nada. Pero esa no era la cuestión. La cuestión es que concebiría por esos días. Y ella hace una pregunta muy razonable y le dice, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Esa declaración, eso sí que era intrigante. Y entonces el ángel le explica que será engendrado por el Espíritu Santo. Porque era necesario que el que naciera, no naciera por voluntad de varón, porque todo hombre nacido de varón nace con el pecado original. Y si Jesús hubiera nacido con el pecado original, no hubiera podido ser un redentor. Para redimir necesitaba no tener ninguna culpa. Y Él era limpio, santo, inocente. Y fue posible entonces que ejecutara la redención por nuestros pecados. Ahora, a estas alturas de esa conversación, el ángel ya está por irse. Escúcheme bien. A esas alturas de la conversación, el ángel ya está yéndose. Piénselo así, como cuando alguien abre la puerta porque ya me voy. Pero antes de irse, le dice, por cierto, tu parienta Elizabeth espera un hijo. Qué sorpresa para María ese día. Diría, ¿Elizabeth espera un hijo? Diría María, ¿y va por el 6º mes del embarazo? Por eso yo siempre he dicho que Dios conoce esas cosas de los embarazos. ¿Y cuántas mujeres están pensando en embarazos de alto riesgo? Pues Dios conoce el tiempo de los embarazos. ¿Puede usted decirle al Señor eso? ¿Cuáles son sus dudas? Que Él le toque y le haga posible que su embarazo llegue a buen término. Porque Él es el que da la vida. Y entonces el ángel se va. Y María debió quedarse pensando y debió decir, ¿encinta yo? ¿Concebir yo? ¿Sin varón? ¿Con quién puedo hablar sobre esta cuestión? ¿Con quién puedo hablar de esto de quedar embarazada? Por supuesto que tiene que ser otra mujer. Sí, pero nadie mejor que lo que me ha dicho el ángel, que Elizabeth, mi parienta, tiene 6 meses de embarazo. Nadie mejor que ella. Después de todo, el ángel me lo contó. Por lo tanto, ella puede ser mi confidente. Y la Escritura dice que se fue a toda prisa. Aunque le pregunto, ¿es que no va José con ella? Pudiera ser que no le dijo, o que por el hecho de que solo estaba comprometida en matrimonio, no vivían juntos.
Y cuando se da ese encuentro con Elizabeth, algo pasó. Dice Lucas que algo pasó en Elizabeth, que la criatura que estaba en el vientre de Elizabeth saltó de alegría en su vientre. Y dice a María, bendito el fruto de tu vientre. A ver, espéreme tantito. María acababa de recibir las noticias del ángel que iba a concebir. ¿Cómo le dice ahora su pariente que apenas llega María y le dice ya, bendito el fruto de tu vientre? ¿Cómo? Acaba de hablar con el ángel. Luego en ese lapso, pregunto yo, mis hermanos, en ese lapso de tiempo, entre que María sale de Nazaret hasta donde vivía Elizabeth, en ese transcurso concibió. Debió ser, ¿no? Debió ser, porque entonces cuando llega con su prima Elizabeth, ella salta y le dice, bendito el fruto de tu vientre. Como ya María en ese trayecto concibió. Qué interesante declaración hace aquí la Escritura. Sin duda que ya había, en ese trayecto, María concibió. Pues reconoce a María como la madre de su Señor. Formalmente le dice, bendito, sí, la madre de mi Señor. Bendito el fruto de tu vientre, la madre de mi Señor. Eran las palabras de una madre a otra madre. Nunca se considera, yo no he oído que se considere así, pero sí el ángel ha hablado con ella. Y ella de inmediato se va con su parienta. Necesariamente concibió de inmediato después del anuncio del ángel. Y cuando ella va, ella ya ha concebido. Y se da esta escena preciosa. Salta el niño en el vientre de Elizabeth. Lleno, y dice que de alegría. Qué bonita historia, qué preciosa historia de la salvación. Estaba Dios regalando, y alguien dijo que eran las palabras de una madre a otra madre. Y las palabras que usaron no eran nuevas, dicen algunos escritores. Las palabras que usaron no eran nuevas, muchas las habían usado. Sí, dice, no eran nuevas, pero la música sí era. Que anunciaba un nuevo día, donde las palabras claves eran favor y gracia. En esa visita a María, ¿cómo cree usted que vamos a ignorar este hecho? ¿Cómo lo vamos a dejar en el olvido? ¿Cómo las iglesias van a abandonar? Que es que porque el diablo dice, que diga lo que quiera. Usted siga anunciando el nacimiento del Señor Jesús, porque es la manera como fuimos rescatados. Hágalo en marzo, en noviembre, en diciembre, hágalo en la fecha que quiera, porque tenemos libertad, puesto que no quedó escrito cuándo. Y Dios nos deja a nuestro criterio. De tal manera que era favor y gracia. ¿Cómo podemos hacer a un lado, junto con la muerte del Señor, que es que porque es tradicionalismo, y ahora esto otro que es que porque las tinieblas usan esos días? Sí, pero son días que no crearon, no son de ellos. Y Dios es el creador. Y yo en lo personal no acepto que se le ceda a las tinieblas ni un instante. En esa visita a María le quedó todo claro. Y se quedó 3 meses allí. Ahora él ha de hablar con José. Y le va a explicar que el Espíritu Santo la había embarazado. Es la historia que María viene y le cuenta a José. Una historia, cosa jamás oída. Y eso hace tan comprensible por qué José tenía tantas dudas. Por muy grande que fuera su confianza y su amor, sus pensamientos cayeron en angustiosa lucha. Pero siempre que Dios hace algo con los hombres, las historias siempre terminan bien. Nunca terminan en ruina ni en tragedia.
Él la amaba. Pero ¿qué tanta verdad, diría, hay en las palabras de María? Realmente este era un asunto, ahora sí que también era un asunto de fe. Y en sus dudas decide dejarla, darle el divorcio, romper el compromiso. Pero ¿cómo hacerlo sin avergonzar a María? Yo siempre he dicho que Dios le dio un esposo a María que era para dominguear. ¿Qué tipo, qué tipazo era este José? Y dijo, lo voy a hacer en privado, ante 2 testigos de confianza, que al cabo aquí en Galilea sí se puede hacer eso así. La Escritura descubre su nobleza diciendo, no quiso infamarla, exponiéndola a la vergüenza pública. Debió sentir gran alivio y decir, qué bueno que vivimos en Galilea y no en Judea. Allá sí que sería todo un escándalo. La exhibirían. Y yo digo, es que Dios es el Dios del detalle, el Señor del detalle, que hasta eso cuidó, hasta eso preparó. Es cuando dice Mateo 1:20 que el ángel le aparece a José en sueños. Plural. Entonces yo digo que fueron varios sueños. Y noten los términos que le habla. José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer. No tengas de ella ninguna sospecha, porque esto fue hecho por el Espíritu Santo. Y de nuevo, creer eso del Espíritu Santo era una cuestión de fe, porque nadie le podía demostrar que lo era. Es más, te voy a decir cómo se va a llamar. Se va a llamar Jesús. ¿Y sabes por qué se va a llamar Jesús? Del cielo le pusieron ese nombre. El Padre le puso ese nombre. Porque Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. A José le dijo, Él va a ser el Salvador. A María le dijo, tu hijo va a reinar. A este le dijo, este hijo va a salvar. Eso no le había dicho a María. A María le habló del trono de David, le habló de reinar. ¿Sí? A José le habló de que iba a ser un salvador del mundo, que iba a salvar de los pecados. Y se da el matrimonio. Y entonces yo digo, qué detalle tan bonito. Jesús ya tiene un hogar cuando nazca, ya tiene una familia. No iba a ser una mujer con un hijo sin marido. Qué interesante. Hasta eso Dios cuidó. Y antes de que eso sucediera, Dios le dio un hogar. Y me emociona decir, Jesús ya tenía un hogar para cuando naciera. ¿Pero dónde ha de nacer? El profeta Miqueas, mis hermanos, dice que en Belén. Nazaret estaba hasta el otro extremo del país. Y entonces dice que Dios movió, por así decirlo, Dios movió al imperio. Y puso en César una idea. Que cada quien fuera al censo a su lugar de origen. ¿Coincidencia? No, en Dios no hay coincidencia. En Dios las cosas están determinadas. José y María entonces eran de Belén y tendrían que ir a Belén y nacer en Belén. Estaban acá en Nazaret. María estaba muy avanzada en su embarazo. No debería nacer en Nazaret. Y entonces el imperio los obliga a que fueran a Belén. Y nació el niño en Belén. Dice, dio a luz a su hijo primogénito. Tuvo más. La hija de la realeza, la hija de la casa de David, tuvo un hijo en un pesebre. Dice Lucas, y había pastores en la misma tierra. Y yo dije, ¿y qué tenía eso de significativo?
si era una nación de pastores. Es cierto, nada más que estaba prohibido pastorear allí cerca de las ciudades. Estaba prohibido que pastorearan cerca de las ciudades o los pueblos grandes. Y en Belén, solo allí se permitía. Porque eran los corderos que se sacrificaban en el templo. Eran los corderos especiales, con los cuales harían un gran negocio, sin duda. Y los pastores eran pastores muy especiales. Evidentemente serían levitas. Y de repente, esa madrugada, un ángel los llenó de asombro. Dice que fueron envueltos en un resplandor, que dije, el escenario se encendió. Se alumbró todo eso. Y se llenaron de temor. Es que eso no era cosa común. Pero el ángel calma sus temores y les dice, las nuevas que les voy a dar son nuevas de gran gozo. Recordar el nacimiento del Hijo de Dios debe producirnos una emoción única, especial. No podemos dejar al abandono ni omitirlo. El creyente, los pastores deben poner su corazón, sus ojos en esta historia, el nacimiento del Hijo de Dios. Específicamente contar esta historia para que las generaciones que vienen tras nosotros, si es que existe el tiempo así, no se les olvide que el Verbo se hizo carne, que habitó entre nosotros, que vimos su gloria. Dice Pablo, Dios fue manifestado en carne. Juan dice, se nos apareció la vida. Qué detalle tan hermoso. Y de repente le dice, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Que irían sin duda a darle la noticia a los líderes, a los expertos. Dirían, ¿dónde nació? Nació en un pesebre. Entonces no es el Hijo de David, no es el Mesías, porque el Mesías debe nacer en el palacio de David, aunque esté caído y derrumbado. Pero allí es donde debe nacer, no en un pesebre. ¿Cómo perdieron la pista? ¿Cómo perdieron las ideas? Dios estaba realmente llevándolos por caminos de la confusión para que entonces el Señor al final de la vida fuera a la cruz del Calvario. Desde el principio estuvo rechazado. De repente, dice Lucas, en ese escenario, fueron con el ángel. Vino primero un ángel, ese ángel. Y ahora acompañan al ángel de repente una multitud de los ejércitos del cielo. Y yo digo, qué raro, un ejército que anuncia paz. Sí, yo digo que sin duda las huestes de maldad en los aires les hubiera gustado hacerse presentes para molestar. Y ese ejército del cielo, además de dar su parte de guerra, cantaron, alabaron. Entonces, ve usted el escenario, regalos, estrellas, multitudes cantando, alabando. Este fue el culto del nuevo nacimiento, del nacimiento del Hijo de Dios. O sea, se dio allí toda una escena encantadora. Cantaron lo que jamás se había cantado, algo único. En la tierra paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. Por eso el Evangelio de Jesucristo anuncia la paz. Además de su parte de guerra, cantaron lo que jamás se había cantado, algo único. A partir de esa madrugada, todo sería nuevo en el mundo. Y en el verso 15 y 16, apenas se fueron los ángeles, los pastores dijeron,
Hay que comprobarlo. Es que siempre que alguien dice, Dios me habló, Dios me dijo, falta la prueba. Yo decía una vez que alguien me dijo, el Señor me dijo que me dieras 1,000 pesos. Y yo le dije, pero a mí no me ha dicho. Porque el testimonio de dos es verdadero. Hay que comprobarlo, dice el griego. Que empezaron a decirse, comentar entre ellos. Y le darían la noticia al liderazgo. Y ahí mismo ante los líderes con la noticia que había nacido en pesebre, Jesús quedó desechado como Mesías. ¿Dónde nació? Le pregunté, ¿y dónde nació? Pues nació en un pesebre. Y dirían, ese no es el Mesías. Él ha de nacer en el palacio de David, aunque esté derrumbado. Y termino diciendo las palabras que nuestra hermana Adriana citó hace rato. Qué interesante que toda la obra del universo y la redención del mundo y todo lo que hay dependía de los débiles latidos de un corazón de un bebé precioso. Estaba haciendo su arribo entre los hombres. Y esta noche yo le digo a mis hermanos, gócense, alégrense, comenten entre ustedes. Esta hazaña es para disfrutarla, para degustarla, para saborearla, para decir, yo estoy orgulloso y creo, por supuesto, que el Hijo de Dios vino y es nuestro Salvador. Buena voluntad de Dios. Eso le dijo el ángel, buena voluntad de Dios para con los hombres. Que es lo mismo decir, ¿por qué te acuerdas del hombre y tienes de él memoria? ¿Qué cosa es el Hijo del Hombre? Para que te acuerdes de él y lo visites. Y esta vez Dios había enviado a su propio Hijo. Era Dios hecho hombre. Y voy a terminar con esta idea. Cierto que el Señor Jesús en su primer venida no vino para establecer el reino. Vino para cumplirle a Abraham la promesa de bendecir a las familias de la tierra. Y lo hizo en la cruz del Calvario. Sin embargo, queda pendiente la otra parte a David, que el Hijo del Hombre vendrá para reinar en la tierra. De tal manera que esto se va a consolidar. Porque si una cosa fue cierta, esta otra tiene que ser cierta. Mis hermanos, alégrense, porque esa es una historia digna de contarse en todas partes, de celebrarse. ¿O que los ángeles no estaban celebrando? ¿Los reyes magos no iban emocionados? ¿No abrieron sus cofres y les dieron dones, le dieron regalos? Qué interesante. Que alguien me decía una vez, ¿y dónde quedaron los regalos? No es cuestión de interés, pero sí ofrecieron. Y una estrella dijo, aquí es donde nació. Alabado sea Dios. Así que si usted esta noche, no conoce a Cristo Jesús como su Salvador, tome esta historia, que Dios quiso venir, porque no estaba obligado a salvarnos. Dios no está obligado a salvarnos. No estaba obligado a enviar a su Hijo. Si lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Y esa es una gran verdad. Y eso es lo que hay que poner en el alma. Esta historia, que es una gran historia del universo, el Hijo de Dios, el Rey, el Creador de todas las cosas, se hizo uno de nosotros para vivir con nosotros. Dios me los bendiga, mis hermanos, y vamos a orar al Señor para decirle, Padre, que estas palabras de enseñanza, de palabras emotivas que hay en mi corazón, donde te agradezco en lo personal junto con mi familia y junto con la iglesia. Siempre te hemos agradecido que hayas enviado a tu Hijo Jesucristo y que Él haya querido venir y redimirnos, salvarnos de la perdición eterna. Permite, Señor, que esta verdad, esta historia, se haga la historia de todos los que me escuchan este día. Que Dios me los bendiga y los guarde, mis hermanos. Amén.